Hola a todos. Ahora tenemos un nuevo ejercicio, el cual nos dice determinar la representación en series de potencias centrada en x igual a 3 de f de x igual a 1 sobre 1 más x. Entonces los ejercicios que nosotros habíamos realizado anteriormente de representación en series de funciones habían sido en un centro de x igual a 0. Ahora ese centro va a estar en cualquier otro punto. Para este ejercicio ese centro va a ser x igual a 3. ¿Listo? Por lo tanto, si nosotros vamos a solucionar esto, entonces como está centrada en x igual a 3, ya no estamos centrados en 0, acuérdense, entonces nosotros vamos a querer obtener polinomios que tengan la forma x menos 3 elevado a la k, ¿vale? Vamos a querer llegar a esta forma. Ahora, por otra parte, nosotros ya habíamos obtenido que, por ejemplo, 1, llamémosle g de t, g de t igual a 1 sobre 1 más t, esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k por t a la k con magnitud de t menor que 1. Esto nosotros ya lo habíamos hallado cuando empezamos a resolver ejercicios de este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos este t, que nosotros ya sabemos, este 1 sobre 1 más t, que ya sabemos que tiene esta representación, pero nosotros tenemos aquí un f de x, ¿cierto? Que debemos llevar a esta forma de aquí, ¿cierto? Pero de tal forma que esta t sea el cambio de variable que depende de x. Y ese cambio de variable debe tener este x a la menos 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este t que tenemos aquí va acá. Entonces, si aquí ponemos un x a la menos 3, entonces acá en la serie nos va a quedar x menos 3 elevado a la k. ¿Listo? Entonces, para hacer ese cambio de variable, ¿qué deberíamos hacer? Entonces veamos, 1 sobre 1 más x, y nosotros queremos aquí tener un menos 3. Entonces agreguemos aquí el menos 3. Pongamos menos 3, ¿cierto? Pero como aquí estamos poniendo menos 3, para no dañar, para que se quede todo igual, sumamos aquí un 3. Aquí no estamos haciendo nada. Estamos quitando 3 y agregando 3, entonces no hay problema, se mantiene. ¿Listo? Ahora esto nos va a quedar que va a ser igual a 1 más 3, que es 4, 4 más x menos 3, ¿vale? Bien, ahora esto está más o menos parecido. Tenemos aquí un 4 que nos está estorbando. Entonces, por lo tanto, factoricemos ese 4. Nos quedaría un cuarto por de 1. Entonces aquí nos quedaría 1 más x menos 3 entre 4. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos un cambio de variable sea t igual a esto que tenemos aquí, a x menos 3 entre 4, ¿listo? Entonces esto nos va a quedar igual a un cuarto de 1 sobre 1 más t, ¿ok? Y esta función de aquí es justamente lo que nosotros ya tenemos acá, por lo tanto nos va a quedar que va a ser igual a un cuarto sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la k por t a la k. Hagamos otra vez el cambio de variable. Nos quedaría 1 sobre 4, k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la k. Y aquí ya vamos a tener el t, que el t es igual a x menos 3. Nos quedaría x menos 3 elevado a la k, y todo esto
sobre 4 elevado a la k, ¿vale? Bien, y esto nos decía que el intervalo de convergencia era para la magnitud de t menor que 1. Entonces esto va a ser para la magnitud de x menos 3 entre 4 menor que 1, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a tener que 1 sobre 1 más x va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la potencia k por x menos 3 a la k sobre 4. Aquí nos quedaría 4 a la k y por este 4 de acá nos quedaría 4 a la k más 1. ¿Listo? ¿Y en qué intervalo de convergencia? Perdón, aquí es menor que 1. ¿En qué intervalo de convergencia? Pues entonces, nosotros vamos a tener que esto va a ser para resolvemos este o ampliamos este valor absoluto, nos queda menos 1 menor a x menos 3 entre 4 y aquí menor que 1. Entonces nos quedaría aquí menos 4, pasamos esto acá a dividir a ambos lados, menor que x menos 3 y menor que 4. Pasamos sumando a los otros lados este 3, entonces nos quedaría menos 4 más 3 menor que x y menor que 4 más 3. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener el intervalo de convergencia que va a ser desde menos 1 menor que x y menor que 7. Entonces estos van a ser los valores de x para los cuales esta serie va a convergir a esta función. ¿Ok? Bien, veamos ahora si estos extremos del intervalo de convergencia, veamos si pertenecen al intervalo de convergencia como tal. Entonces, evaluamos para x igual a 7, por ejemplo. Entonces vamos a hacer 7 menos 3, nos va a quedar 4 a la k. Entonces nos va a quedar sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la k por 4 elevado a la k sobre 4 a la k más 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a ver que se nos va a cancelar este 4k con una k aquí. Y nos va a quedar que esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la k sobre 4. Entonces tenemos que ver si esta serie de aquí converge. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces hagamos, por ejemplo, el límite cuando k tiende a infinito de menos 1 elevado a la k sobre 4. Entonces este límite va a ser igual a más o menos un cuarto, que esto va a ser diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, ya sabemos que la serie diverge. Esto luego, aquí para x igual a 7, diverge. Diverge para x igual a 7. Recuerden, podemos decir que diverge porque el límite nos dio diferente de 0. Si el límite nos hubiera dado igual a 0, no podríamos concluir nada. Listo, tendríamos que utilizar otro criterio. Pero como el límite nos dio diferente de 0, entonces eso sí podemos decir que diverge. ¿Vale? Ahora para x igual a menos 1, que es el otro extremo, tendríamos sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito
de menos 1 elevado a la k sería menos 1, ¿cierto? Reemplazamos aquí en x reemplazamos menos 1, nos daría menos 1 menos 3, y eso nos daría menos 4. Menos 4 elevado a la k, y todo esto sobre 4k más 1. Esto nos va a quedar que es igual, integral, perdón, a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k por menos 1 a la k, ¿cierto? Estamos aplicándole el exponente o la potencia a cada uno de estos elementos que están aquí, y nos quedaría aquí 4 a la k, y todo esto sobre 4 a la k más 1. Entonces aquí se nos va a cancelar este 4 a la k con esta k de aquí, menos 1 a la k con menos 1 a la k, nos daría que esto es igual, nos daría igual aquí a sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la 2k sobre 4, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Menos 1 elevado a la 2k, este 2k va a ser un número par siempre, por lo tanto esto siempre va a dar positivo, un 1 positivo. Nos queda sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de 1 cuarto. Que si nosotros sumamos infinitas veces 1 cuarto, entonces pues esto va a divergir, ¿no? Luego esta serie diverge, ¿vale? Entonces, en conclusión, si tenemos bien este intervalo de aquí sin agregar los extremos, menos 1 y 7. ¿Por qué? Porque en estos puntos la sumatoria no converge. Por lo tanto, pues no hacen parte del intervalo de convergencia. Bien, veamos qué tendríamos nosotros ahora en GeoGebra. Entonces, nosotros tenemos 1 sobre 1 más x va a ser igual a, expandamos esta suma, nos va a quedar menos 1 elevado a la k, para k igual a 0, eso nos da 1 positivo, luego x menos 3 a la 0, eso nos da 1, y luego 4 a la k más 1, que sería 4. Listo, entonces el primer término aquí sería un cuarto. ¿Qué más podemos ver? Ahora, para k igual a 1, nos quedaría menos 1 a la 1, esto es 1, por lo tanto va a ser positivo. Perdón, este va a ser negativo, menos 1 a la 1 es menos 1, este va a ser negativo. Vamos a tener x menos 3 y sobre 4 a la 1 más 1, es decir, 4 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar menos x a la menos 3 sobre 4 al cuadrado. Ahora vendría el otro término, que sería menos 1 a la 2. Entonces esto va a ser positivo. X menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Y todo esto sobre 4 al cubo. Y el otro vendría menos, y así sucesivamente. Entonces recordemos que esto va a estar entre menos 1, esto se va a cumplir para menos 1 menor que x y menor que 7. Y el centro va a estar en x igual a 3. Entonces veamos esto en GeoGebra. Veamos qué obtendríamos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 1 sobre 1 más x. Listo, esa es nuestra función. Ahora vamos a tener un cuarto menos, habíamos dicho, perdón, menos x
numeral de división x menos 3 y todo esto sobre 4 al cuadrado, que es 16. ¿Listo? Entonces miremos aquí de una vez. Miren cómo aquí en el 3, ¿cierto? Que es el centro, cómo nosotros ahora tenemos la aproximación alrededor de este punto. Miren que la función azul que tenemos aquí es nuestra serie de potencias, ¿cierto? Y está aproximándose a nuestra función f de x. ¿En qué punto? Aquí en x igual a 3, que eso es lo que quiere decir que está centrada en 3. Entonces ahora la aproximación va a ser alrededor de este punto. En los puntos anteriores la aproximación nosotros la teníamos alrededor de este punto de acá, entre menos 1 y 1. Aquí nosotros nos estábamos aproximando a la función verde. Ahora, como el centro está en 3, nos vamos a aproximar a la función en este intervalo. ¿Y dónde va a ser? El intervalo de convergencia de menos 1 hasta 7. ¿Vale? Agreguemos otro término que viene a continuación, que sería más una división de x menos 3, esto elevado al cuadrado, y sobre 4 al cubo. Entonces miremos cómo nos vamos acercando cada vez más a nuestra función. Agreguemos otro término aquí, inclusive, a ver, tendría un menos una división de x menos 3, esto elevado al cubo, sobre 4 elevado a la 4. Entonces miremos, nuestra función está, sigue aquí en 3, la azul. Miren cómo cada vez se va acercando más a nuestra función verde, ¿vale? Pero lo mismo que les dije hace un momento. Anteriormente nosotros lo habíamos diseñado para que estuviera centrado alrededor aquí de 0. Entonces la convergencia o las funciones iban a coincidir alrededor de este intervalo, ¿vale? De menos 1 a 1, porque ese era el intervalo de convergencia. Iba a estar centrado en 0. Ahora, como la serie de potencias está centrada en 3, entonces la similitud, o van a coincidir la función azul con la función verde, donde la función verde es la que nosotros queremos representar como serie de potencias y la función azul es la serie de potencias. Entonces miren que aquí alrededor de este 3, ¿cierto? Es donde la función azul va a coincidir con la función verde. Entonces, si nosotros tuviéramos algún problema donde necesitaríamos hacer algo mucho más fácil, y si esta representación de polinomios nos resulta más fácil que trabajar con este 1 sobre 1 más x y lo necesitamos trabajar alrededor del 3, entonces utilizaríamos esta serie de potencias. Pero, ojo, si necesitamos usarla alrededor de 3. Si nosotros necesitáramos usarla alrededor del 0, hubiéramos utilizado la serie anterior.